Llegamos a las 8 de la mañana y hacemos el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu, Isaac Tacoronte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Venimos de un fin de semana trágico en cuanto a la migración, porque 5 personas han muerto intentando llegar a la isla del Hierro. La autopsia ha revelado que fallecieron precisamente por falta de agua y por beber agua salada. El cuerpo del quinto migrante, que venía en otra embarcación, era localizado flotando cerca de la costa. Entre las personas ingresadas en centros hospitalarios hay una que se encuentra en estado crítico. Lunes 1 de diciembre, comenzamos. Sobre el fallecimiento de los 5 migrantes ha hablado en la red X el presidente de Canarias. Considera que evidencia que los avances en materia migratoria son insuficientes. Apunta a que se sigue esperando la coordinación de la Unión Europea y España para una gestión migratoria integral. Miles de autónomos se han manifestado en Canarias para reclamar una reforma integral de su estatuto. Piden rebaja de impuestos, reducción del importe de las cuotas que pagan y protección social ante, por ejemplo, una baja laboral. Desde Canarias, muchas familias venezolanas siguen con expectación todo lo que ocurre en su país. Donald Trump ha advertido que debería considerarse cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Maduro ha anunciado que repatriará a todos los venezolanos que se han quedado en tierra. Miles de personas acudieron a la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid para pedir al presidente Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas. También estaba presente el presidente del PP canario, Manuel Domínguez. Vamos a conocer ya qué es noticia este lunes. Nos lo cuenta Eva Trujillo. Hola, buenos días, compañeros. Pues tenemos que empezar con una noticia de última hora y es un accidente que se ha producido en la TF1, en la TF2, en la conexión con la TF1. Un vehículo dio varias vueltas de campana. Su ocupante ha quedado herido moderado, pero salió por sus propios medios. Después de este asunto también hay que decir que ahora ya no hay retenciones. Este lunes estaremos en directo en el primer Congreso de Vivienda de Canarias. Será en Las Palmas de Gran Canaria y va a reunir a cerca de 30 ponentes con un tema central, que es abordar el mayor desafío que tiene la sociedad canaria, que es el acceso a la vivienda. Va a ser inaugurado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez. Y hoy esta casa está de estreno con la presentación oficial del nuevo programa que se llama El Jefe Soy Yo y que contará con humor y emoción, como es la vida real de los autónomos y autónomas de nuestro archipiélago. Va a ser conducido por el humorista Quique Pérez. Mañana estreno en Televisión Canaria. Y pendientes de la gripe en nuestro país, que ya alcanza el umbral epidémico, un repunte de contagios con 112 casos por cada 100.000 habitantes. En Canarias de momento se mantiene baja la incidencia. Vamos a hablar de este asunto hoy en Buenos Días Canarias con el epidemiólogo Amos García, que además viene a presentarnos su libro, Crónicas de la Pandemia. En los deportes quedó atrás otro fin de semana con victorias y derrotas. Anoche jugó la Unión Deportiva Las Palmas en Castellón y no pudo prolongar su racha, ya que perdió por 1-0 frente a un rival que se engancha a los puestos de cabeza. Los amarillos no habían perdido hasta ayer ninguno de sus partidos fuera de casa. Luego lo vamos a analizar, como también analizaremos al Club Deportivo Tenerife, que ganó al colista de Primera Federación y se agarra al liderato con fuerza. 1-0 con gol del brasileño Fabricio, que como pueden ver, mano en pecho, lo dedicaba entre lágrimas a la sufrida afición blanquiazul. Y anoche hubo también partido internacional de baloncesto en un abarrotado pabellón Santiago Martín de la Laguna, en Tenerife. España ganó a Georgia y suma 2 victorias en esta ventana FIBA y en su camino hacia el próximo Mundial de Qatar. Bueno, pues comenzamos la semana con lluvias y viento, Isaac. Así es, parece que comienza la semana, parece que comienza así el mes de diciembre, porque va a haber muchos cambios. Sobre todo, diciembre va a comenzar con intervalos nubosos, posibles precipitaciones especialmente intensas al principio del día, influenciadas por el viento alisio moderado y temperaturas estables. Un viento que va a arreciar a ratos hasta ser fuerte en cumbres y vertientes del suroeste y noroeste de las distintas islas. Por otro lado, las temperaturas, eso sí, se van a mantener con pocos cambios, salvo ligeros descensos en las máximas.
Y así amanece la isla de La Palma. Estamos concretamente en este punto, en la Encarnación, en la capital de Santa Cruz de La Palma. El día comienza con nubes y claros, sin viento, y la temperatura a esta hora ronda los 17 grados. Protección social equiparada al resto de trabajadores, porque no somos ciudadanos de segunda y no pedimos privilegios. Nos ahoga la cuota. No tenemos derecho a casi nada y ya estamos un poquito cansados. Poder sacar nuestros negocios adelante sin miedo a arruinarnos y a endeudar nuestro futuro. Derecho al luto, derecho a tener una baja, derecho a una vida digna. Nos sentimos solos, nos sentimos maltratados. Y repasamos ya las portadas que nos deja este lunes 1 de diciembre y comenzamos con el periódico El Día, con esa operación policial en el archipiélago. El depredador sexual que entrenaba a cientos de niños. El ojeador de fútbol dirigió además un proyecto de inserción social. La foto de Canarias 7 es para la primera derrota de la temporada de la Unión Deportiva a domicilio, y el titular principal: el presunto depredador sexual bajo la tapadera del fútbol. Diario de Aviso, fotografía para esas más de 7.000 personas en la carrera por la vida, y titula: Una gran marcha rosa planta cara al cáncer de mama. La fotografía en el diario La Provincia también es para la Unión Deportiva, y vuelta con este caso: la operación Fake Manager en Canarias. El ojeador de fútbol pederasta entrenó a cientos de menores. Periódico El País, fotografía central titular para la concentración de ayer en Madrid del Partido Popular, titulando: Feijóo arremete contra Sánchez y apunta a la cárcel, falta el 1. Y en la portada del diario El Mundo, esa fotografía, se trata de Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, que El Mundo ha recogido una entrevista en exclusiva con él y destaca de ella: Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. Y vamos ya con la situación del tráfico. Comenzamos con la isla de Tenerife, a la altura del barrio de Somosierra. Esta que vemos es la entrada desde el norte a la capital. El tráfico en este punto es fluido, dirección sur, y algo más denso, dirección norte. Y en Gran Canaria vemos la Gran Canaria 1, a la altura de Hoya de la Plata, a la entrada sur a la capital. El tráfico en este punto, lo pueden comprobar, es fluido en ambas direcciones. La migración vuelve a mostrar su peor cara en Canarias. Una embarcación con más de un centenar de personas a bordo se quedó a la deriva, sin combustible ni alimentos. Ya se elevan a 5 las víctimas mortales en otro fin de semana trágico en la costa de Reña. En lo que va de año ya son 14 los fallecidos en la ruta migratoria entre África y el Hierro. 121 migrantes, todos varones, partieron desde Gambia hace 8 días. En plena travesía se quedaron sin agua ni víveres. El saldo: de momento 4 muertos. Lo que hemos hecho ya, el reconocimiento de los cadáveres ahí en el suelo del muelle, fallecen de lo mismo, de hipotermia, deshidratación y por beber agua salada. De este último cayuco, 13 personas permanecen ingresadas en este hospital insular, una de ellas en estado grave. En las últimas horas se ha confirmado otro fallecimiento, pero relacionado con la patera que arribó el sábado a la Restinga. Aquí, en el entrante del muelle, una mujer que practicaba snorkel se encontraba en el fondo del mar, el cuerpo de un migrante. Y sobre el fallecimiento de los 5 migrantes ha hablado en la Red X el presidente de Canarias. Considera que evidencia que los avances en materia migratoria son insuficientes. Apunta a que se sigue esperando la coordinación de la Unión Europea y España para una gestión migratoria integral.
Y Canarias mira hacia Venezuela, tensión tras el cierre total del espacio aéreo en el país caribeño. El gobierno de Maduro ha denunciado ante la OPEP que Estados Unidos quiere apoderarse de sus reservas de petróleo. Aquí en Canarias son varias las familias que se están viendo afectadas por las cancelaciones de vuelos justo cuando comienzan las fechas en las que muchos planean volver a casa por Navidad. También en Venezuela hay residentes canarios que ahora están intentando volver aquí al archipiélago. Las aerolíneas ofrecen nuevas fechas, pero ninguna segura. Me hicieron un cambio de boleto para el día 28. Recomendaron que lo mejor es que por el momento lo paralicemos. Nos están dando fecha para marzo, porque para fechas cercanas nos están cobrando una locura. Todo esto a las puertas de la temporada navideña, momento en el que muchos contaban con volver a casa. Ni te cuento la lloradera ya cuando le dije a mi hijo y a mi esposa, ¿no? La situación es aún más difícil para quienes necesitan volver a casa por motivos de salud. Es paciente oncológico y los tratamientos se acortaron y se viene por Conviasa Panamá, Madrid, y Madrid comprar un pasaje como residente canario para venir a Tenerife. Algunos han encontrado dónde quedarse, pero otros siguen en aeropuertos como en Barajas sin recursos y a la espera de alguna respuesta. En el tema de hospedajes, de comida, en que están haciendo bajas temperaturas ocasionando frío, en que no tienen abrigos, no hay ningún ente gubernamental que se quiera hacer responsable. Una incertidumbre que continúa mientras miles de pasajeros esperan poder regresar a casa. Unas 40.000 personas, según la delegación del Gobierno, 80.000 según el Partido Popular, acudieron este domingo a la manifestación en Madrid para pedir al presidente Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas. El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que la corrupción, según su punto de vista, está generalizada, que a su juicio rodea al Gobierno y el PSOE y que no es un error puntual. Por su parte, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, presente en el acto, se ha referido al caso Mascarillas que afecta a las islas. Los canarios particularmente somos quienes primeros hemos sufrido esta corrupción de Pedro Sánchez, hemos sufrido el Tito Berni, no podemos olvidarnos, esta trama supuestamente corrupta de la compra de mascarillas, nos vemos defraudados, saturados y con la necesidad de pronunciar lo que necesitamos, lo que queremos, es decir, convocar elecciones. El Black Friday ha llenado las tiendas de Canarias durante todo el fin de semana. Son las rebajas que sirven de antes a la Navidad y este ha sido el primer domingo en que los negocios han abierto sus puertas. Según los primeros cálculos, la facturación ha crecido un 4% con respecto al año pasado. A partir de ahora, todos los domingos del mes, los comercios van a abrir sus puertas, excepto el domingo 7 de diciembre. Esa jornada solo abrirán los comercios del archipiélago que estén ubicados en las zonas turísticas. Muy buena oportunidad para adelantar ya la fecha de las compras de Reyes. Me parece un poquito para los que trabajan en las tiendas es sacrificado. Ellos quieren vender, la gente quiere comprar, entonces pues me parece estupendo. Me parece bien que al menos tengamos unos días para venir comprando. Te da más facilidades, no cabe duda, que los que estamos trabajando entre semanas. Para los que ya somos esclavos de diario nos viene muy bien. Lo primero que hay que hacer es mirar el precio anterior al ofertado, porque nuestra normativa dice que el precio ofertado tiene que ser el más bajo de los 30 últimos días propuestos por parte del comerciante. Es la práctica fraudulenta más extendida, la modificación artificial de los precios. Consumo hace inspecciones. El año pasado hicimos más de 110 inspecciones y en su caso pues incoar los expedientes sancionadores porque es una conducta tipificada como infracción de consumo. En las compras por Internet, origen del Black Friday, tener en cuenta el periodo de desistimiento. Que comienza desde que recibes el producto, no desde que lo compras, desde que lo recibes. Una vez lo recibes tienes 14 días para devolver el producto. ¿Y hay que abonar los gastos de devolución? Pues depende. Si la página web establece que los gastos de devolución corren a cargo del consumidor, sí hay que abonarlos. No debemos olvidar que el comercio online tiene exactamente las mismas garantías para el consumidor que el comercio físico. Así que tenemos derecho a reclamar e incluso denunciar. Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la subida salarial de los empleados públicos. El aumento llegará al 11% en 4 años para todos los empleados públicos. Como decimos, una subida que se notará ya en la nómina de diciembre y que se sitúa en el 2,5%. Además, tiene carácter retroactivo desde enero de este año.
Pero no solo es un pacto salarial, hablamos de mucho más y nos los va a explicar esta mañana Francisco Bautista Llanes, secretario general de Servicios Públicos de UGT en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, claro. Y también nos acompaña César Martínez Araque, presidente autonómico de CESIF. Un placer que nos acompañe. Buenos días. Bueno, de entrada nos quedamos con ese titular, ¿no?, de que es un pacto salarial. Es mucho más, pero de entrada, en salario hay un aumento de un 11% hasta 2028, ¿es así? Efectivamente, así es. Empezará ahora en diciembre y si se puede, y si no en enero, se elaborará una nómina en el que veremos aumentado las retribuciones un 2,5%, como bien decías, con carácter retroactivo desde enero de 2025. Una subida que ha costado mucho porque ha habido muchísimas reuniones. ¿Por qué tantas reuniones? ¿Por qué parece que se enquistaba ese acuerdo, ¿no? Porque 6 reuniones oficiales. Hombre, se enquistó el acuerdo porque el Gobierno central no quería negociar con las organizaciones sindicales más representativas, ¿no? Y nosotros impulsamos con los compañeros del CESI, Comisiones Obreras, pues concentraciones en todas las capitales de provincia del Estado español para presionar al Gobierno y se sentara a negociar. Desde esas negociaciones, pues hemos tenido semanas impetuosas porque la negociación ha sido importante, porque no solo, como decían ustedes anteriormente, se sube el salario de los empleados públicos, sino se va muchísimo más allá para intentar tener un acuerdo más amplio para la administración pública, para poder llegar a todos y todas las ciudadanas de este país. Estamos hablando de profesores, de bomberos, porque a veces tenemos la idea del funcionario público detrás de una mesa, como hablamos nosotros esta mañana, y no es así, ¿no? Estamos hablando del personal esencial, de aquel personal que cuando hay una dana estamos en primera línea de combate, cuando hay una pandemia pues estamos en los hospitales para atender a la ciudadanía porque somos empleados públicos y nos debemos a ellos, ¿no? Y una parte importante de este acuerdo es la presencialidad para dar esa atención al ciudadano y a la ciudadana y que sean atendidos correctamente por la administración pública. Hablaba Francisco precisamente de esas mejoras estructurales porque se va a jubilar una parte importante de la plantilla de los funcionarios públicos, ¿no? Efectivamente, en los próximos 10 años en torno a un 60% presumiblemente se van a jubilar. Las plantillas están envejecidas, la administración está muy envejecida. Este acuerdo va a dar un impulso de agilización, no solo en las oposiciones, para que se acorten los plazos de toma de posesión, se eliminarán tasas de reposición para poder estudiar verdaderamente dónde hace falta más efectivos para ponerlos, se mejorará muchísimo la atención también, se pretende que, por ejemplo, para las personas de mayor vulnerabilidad y para nuestros mayores también, para los mayores, pues que se puedan atender, que sean mejor atendidos. O sea, el acuerdo va muchísimo más allá, el mutualismo administrativo también, sanitario, me refiero, pues el tema de Mufase, que estuvo también a punto de desaparecer hace prácticamente un año, pues también forzamos al Gobierno a que vele para que siga velando por esos derechos que tiene. Estamos viendo imágenes precisamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso estar en ese momento. Quien no ha querido participar, no sé cómo lo valoran ustedes, es Comisiones Obreras, otro de los sindicatos importantes de nuestro país. No, Comisiones Obreras, nosotros los invitamos a sumarse a este acuerdo porque es un acuerdo importantísimo de más de 3,5 millones de empleados y empleadas públicas, ¿no? Y más de 180.000 aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Lo invitamos porque son partícipes de este acuerdo. Tienen en su seno, son 3 federaciones las que tienen que ratificar este acuerdo, están en ese proceso. Nosotros, tanto la organización sindical CESIF como la UGT Servicios Públicos, embarcamos a todos los empleados y empleadas públicas en una sola federación, en este caso yo, el secretario general de UGT Servicios Públicos, y lo hemos ratificado. Esperemos que esta semana Comisiones Obreras vea lo importante y el impulso que se le da a la administración pública y que esto es un acuerdo que hace más de 15 años que eso no se firmaba, un acuerdo de estas características para darle impulso, como decía anteriormente, a la administración, que es lo fundamental y lo esencial para tener este estado de bienestar y para poderle darle a esa población la cobertura necesaria de todos y cada uno de los servicios. ¿Y ese impulso contempla modernizar la administración, que parece que se ha quedado ahí un poco atrás? Sí, está clarísimo que se van a negociar muchísimas cosas que le van a dar un impulso, como te decía antes, a las administraciones para poder avanzar y para que se agilicen, ¿no? Para todas las tareas administrativas que tenga que hacer la ciudadanía pues sean mucho más fáciles. O sea que se va a dar. Ahí sí es verdad que el Gobierno esta vez se ha sentado, ha negociado y se comprometen a cumplirlo. Y no solo eso, sino que seguramente a partir de ahora los sindicatos también velaremos junto con el Gobierno
para que todas estas cosas se cumplan, que no sea la administración sola, unilateralmente, la que plantee sus cosas, sino que tengan que estar forzadas a negociar con nosotros todo lo relativo a la ciudadanía, a los servicios que le vamos a dar a la ciudadanía. Claro, yo le quería preguntar pues a las dos, porque al final el ciudadano se estará preguntando, ¿y eso a mí en qué me beneficia? ¿La calidad del servicio será mejor? Evidentemente, cuando hay un empleado público atendiendo al ciudadano, eso significa que sus derechos se van a llevar a cabo. Cuando vamos a un hospital y nos hacen falta efectivos sanitarios, médicos, enfermeros, celadores, pues ahora la ley nos va a permitir la realidad del servicio. ¿Eso qué significa? Que si nos hacen falta 20 médicos especialistas, podemos hacer una oferta pública de empleo de esa necesidad real que necesitamos, no la tasa de reposición que teníamos anteriormente. Como tú decías anteriormente, vamos a dar un impulso a la digitalización dentro de las administraciones públicas, a las nuevas tecnologías. Además, sí. Eso es importantísimo porque parece que estamos en el siglo XXI, pero en las actuaciones que tenemos dentro de la administración pública todavía estamos en el siglo pasado. Y eso hay que corregirlo. Va a haber una formación dual, directa, para todos y cada uno de los empleados y empleadas públicas. También para la inteligencia artificial, que ya está ahí, y tenemos que enseñar a los empleados y empleadas públicas a poder desarrollarlo, porque vamos a ser muchísimo más ágiles dentro de la administración pública. Hay algunas autonomías que han dicho que bueno, que esta subida a lo mejor va a costar, que no saben si va a poder ser efectiva este año, pero se puede garantizar a los empleados que la subida es cierta, que es real, ¿no? Sí. De hecho, en menos de 15 días se va a crear una comisión para velar por el cumplimiento de este acuerdo, o sea, que esto lo van a tener que ser. Por eso le queríamos preguntar si esto, vemos esa foto, el presidente del gobierno presente, los sindicatos, ámbito nacional, ¿esto luego va a ser real? Esto es efectivo. Sí. Esto es efectivo ya porque ya está publicado en el Boletín Oficial de Estado, un acuerdo a nivel estatal que es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y aquellas comunidades que no lo tienen reflejado dentro de los presupuestos del año 2025, porque es verdad que no podían tenerlo reflejado porque se acaba de firmar el acuerdo con carácter retroactivo del 1 de enero, pues tendrán que hacer una ampliación de crédito. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de Canarias, hemos hablado directamente con la consejera y con el propio presidente del Gobierno para intentar que en la nómina de diciembre se haga una nómina complementaria para que aquí en Canarias los empleados y empleadas públicas podamos tener esa subida salarial con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2025. Francisco Bautista, secretario general de Servicios Públicos de UGT en Canarias, gracias por acompañarnos, y César Martínez, presidente autonómico de CESIF. Muchísimas gracias por su presencia. Y nosotros continuamos conectando de nuevo con nuestra compañera Eva, porque estamos atentos hasta ahora de un acto del ministro canario Ángel Víctor Torres. Sí, intervendrá a partir de las 9:30 aquí en las islas, en el Foro Canarias 7, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a estar pendientes de posibles reacciones respecto al caso Koldo, tras el reciente ingreso en prisión de él y de Ábalos, y también sobre las manifestaciones de este fin de semana en Madrid, donde Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez. Y estamos atentos en la Isla del Hierro a la concentración que realizará hoy el tejido comercial. Están convocados por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa bajo el lema "El hierro muere, el sector empresarial no aguanta más". Comenzarán en la delegación del Gobierno y llegarán hasta el Cabildo. Y hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El lema de este año es "Viva la vida", un mensaje que busca Itziar Pérez romper con los estigmas. Unos estereotipos, Eva, por lo que continúan los pacientes luchando, y también, como decimos, una batalla que aún no se ha acabado en ese sentido. También han habido avances, como por ejemplo que los pacientes entre sí puedan donar órganos, o también que puedan acceder a instituciones como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los datos aquí en Canarias en 2024, 242 nuevas infecciones afectaron a un 88,8% de los hombres. Sigue siendo el sexo sin protección la principal vía de transmisión, y por ello la manera más eficaz para prevenirlo es el preservativo. De ahí que hoy, 1 de diciembre, desde el área de sanidad del Gobierno de Canarias se distribuye a través de hospitales, centros de salud, ONGs, entre otros, este tipo de material de prevención. También desde los distintos municipios se llevarán a cabo actividades para intentar concienciar a la población. Uno de ellos es La Laguna. En un ratito estaremos en la ciudad de Los Adelantados para mostrarles lo que tienen preparado, una jornada donde intentarán sensibilizar a la población en cuanto al VIH a través del arte y la información.
Y el gobierno, la Generalitat Catalana y el sector porcino se reúnen hoy en Madrid por el brote de peste detectado en jabalíes en Barcelona. En las últimas horas han encontrado 8 ejemplares muertos y ya la UME se ha desplegado. El gobierno abordará el impacto que supone para las exportaciones de carne de cerdo, porque somos el primer país productor de la Unión Europea y el tercero del mundo. De momento el comercio aquí en España no tiene restricciones. Pues estos son algunos de los asuntos de los que estamos hoy pendientes. Bueno, y nosotros comenzamos ya la tertulia analizando temas que marcan la actualidad. De esta mañana nos acompañan los periodistas Pepe Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? María Sosa. Buenos días. Y Enrique Hernández. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me imagino que habrán visto esa manifestación de miles de autónomos que vimos, que salieron a la calle, aquí en las islas también, este domingo, para reclamar una reforma integral de su estatuto y piden rebajar los impuestos, reducir la cuota de autónomo y protección social con bajas laborales por enfermedad. Solo en Gran Canaria, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos logró reunir a más de 7.000 personas. Solos. Nos sentimos maltratados. Nos ahoga la cuota. No tenemos derecho a casi nada. Derecho al luto, derecho a tener una baja, derecho a una vida digna. Poder sacar nuestros negocios adelante sin miedo a arruinarnos. A nivel burocrático, que se simplifique y que sea accesible para todos. Y protección social real, con bajas índices de actividad y todo. Prácticamente un porcentaje muy alto, no llegamos a final de mes. Pues sí, una manifestación importante, pero además el número de autónomos en Canarias supera, lo vamos a ver, los 146.000 personas. El 43% de ellos se dedican a una de estas 3 actividades que vamos a ver a continuación, que van a ser el comercio, la construcción o la hostelería. 146.000 trabajadores. Pero ¿qué es lo que se está pidiendo exactamente con estas movilizaciones? Movilizaciones como las de ayer. Básicamente, las principales reivindicaciones se concretan en 3 puntos. Piden cuotas ajustadas a ingresos reales, piden también una rebaja fiscal, piden estar protegidos en caso de baja laboral. Son algunos de los asuntos, Pilar, bueno, tú lo comentabas, que están reivindicando y que, por supuesto, han sido muy importantes en la jornada de ayer. Sí, reivindicando, lo estábamos comentando, en todo el país, también aquí en nuestro archipiélago. Pepe, ¿qué valoración haces de esas concentraciones? Yo creo que es lo mínimo que se puede despachar en la venta esta en la que estamos, ¿no? Y desde luego los autónomos tienen una serie de reivindicaciones. Tener en cuenta que es uno de los colectivos que en este momento padecen, y lo digo con todas las letras, que padecen todo lo que está sucediendo. Son los que más pagan, además la burocracia los está ahogando, pero esa burocracia será aún mayor a partir de enero del año que viene, porque tienen que realizar una serie de objetivos y sobre todo tienen que demostrar lo que van ganando, que yo no sé si será mucho o poco, pero desde luego ante Hacienda y ante las autoridades que de alguna manera fiscalizan lo que hacen los autónomos, yo creo que se están pasando. Y el autónomo es el que está manteniendo, digamos, una parte muy importante del empleo en Canarias. Yo todo esto creo que tienen razones suficientes como para salir a una manifestación. Bueno, yo creo que realmente estas movilizaciones llegan tarde para ellos, ¿no? Bueno, para nosotros, porque yo también soy autónoma. Yo estoy conectada, he estado conectada con la plataforma desde un principio y la verdad que ha sido algo desbordante desde el punto de vista de las redes sociales y de los canales internos con los que se empezaron a mover hace un mes. Fue una cosa espectacular. Del apoyo que tenía la plataforma, y lo que hay que decir de los autónomos es que han sido el sector más abandonado en estos 50 años de democracia, por así decirlo, porque en la dictadura no había autónomos, todo se hacía en extrapelo. Y es un sector que ha sido abandonado por políticas reales y efectivas, ¿no? Y eso se ha ido acumulando con el paso de los años, y lo que lo que en la situación en la que se encuentra ahora, como bien dice Pepe, es de un estrangulamiento, una asfixia que los tiene por todos lados cogido, por así decirlo. En el sector del comercio, por ejemplo, el tema de la burocratización a la hora de hacer los inventarios, a la hora de
de todos los meses, los diciembre y demás, de poner a la gestión al día es un papeleo y una situación increíble. Y también decir que a la hora de crear una nueva empresa te ves con los choques competenciales de las distintas administraciones burocráticamente hablando, ¿no? La nacional, la regional, los ayuntamientos, que al final es ir de ventanilla a ventanilla, lo que hace es aburrir más que otra cosa. Yo creo que no les a los autónomos, yo no me enteré de la manifestación, a mí no me llegó ningún correo, debe ser que no me consideran como tal, bueno, es una broma. Sí lo soy, pero mira, yo por ejemplo hay una cosa que sí destacaría de las reivindicaciones, el hecho de que nosotros, los autónomos, somos recaudadores del IGIC o del IVA, ¿no? Pero cuando a ti no te han pagado la factura, tú si te llega el trimestre vas a tener que pagar el IGIC. Y si tienes acumuladas varias facturas vas a tener que sacar de tus ahorros ese dinero. Hay cosas que me parece que están todavía desajustadas con la realidad, ¿no? O la falta de solidaridad. Y yo iba a empezar a decir que ni siquiera lo que anunció el otro día Manolo Domínguez de que nos iba a dar ayudas para las guarderías, a mí no me toca. ¿No? Le tocará a los que sí, pero son hay un plan respaldo al autónomo de Canarias que se acaba de presentar y no hay otras medidas que pero te ni siquiera les ha persuadido, quiero decir, o nos ha persuadido para salir a la calle. Es cierto que somos recaudadores, el intermediario de muchas cosas y ante eso hay poca solidaridad administrativa. Y por supuesto, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con el resto de reivindicaciones? Me parecen perfectamente lógicas porque son humanamente comprensibles. Desde el luto, desde que tengo derecho a ponerme malo, desde que tengo derecho a velar a mis muertos, desde que tengo otros derechos, ¿no? Después ya el tema de las cotizaciones, podríamos hablarlas, no hablarlas, porque aquí los autónomos hemos sido mucho de voy a cotizar lo mínimo, pero cuando me llega la vejez voy a tener que dormir a ver dónde, ¿no? Pues a ver lo que ha pasado en Canarias. Habrá que invertir en futuro también. A ver lo que ha pasado en Canarias, porque para ello vamos a hablar con Pilar Rodríguez, que es la coordinadora general de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, precisamente en Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, ¿qué valoración hace de la jornada de ayer, sobre todo en cuanto a participación? Pues mira, en primer lugar pido disculpas, ¿vale? Porque después del constipado, estoy totalmente afónica. Sinceramente estamos en shock porque la aceptación y el apoyo y el compromiso de Canarias, en Gran Canaria ayer cumplimos y desbordamos todas las expectativas. Entonces estamos realmente anodadados, ¿no? Porque estamos ahí como un poco analizando la situación todavía, estamos con resaca emocional. Han reivindicado en el día de ayer, ya conocemos algunas de esas cosas que ustedes solicitan, pero ¿cuál va a ser la hoja de ruta a partir de ahora? Es decir, ¿tienen previsto reuniones con el gobierno? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de esa manifestación de ayer? Pues nosotros lo que estamos esperando es los primeros contactos, ¿no? Este es el primer pasito. Yo ayer decía, como un bebé que da sus primeros pasos, desde la primera no va a caminar. Hay que darle un tiempito para que empiece a caminar. Pues estamos esperando esos primeros contactos y en el caso de que no se den, pues están previstos más movilizaciones. Pues queríamos, por otro lado, simplemente una última pregunta. Hay un plan que lo acabamos de sacar aquí en tertulia, el plan respaldo del Gobierno de Canarias, que se presentó precisamente para las autónomas. ¿A ustedes les convence ese plan? Pues si te digo que la respuesta la tienes en los medios, cómo salieron los autónomos ayer, como decía un compañero que estaba hablando ahora, no les ha convencido, es simplemente un parche, están bien, pero no solucionan lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo medidas reales, ajustadas a cada situación. No se puede medir, es como las familias, no puedes medir tú una familia de un solo niño a uno que tiene 3, otro 5, otro 10. Hay que adaptar las medidas a cada autónomo, a medidas reales. Si no se cobra y no se factura, la cuota del autónomo tiene que ser ajustada. Si se cierra porque está de baja, necesitamos paro real, necesitamos derecho a bajas, necesitamos derecho al luto. Todas estas medidas que como trabajadores estamos pidiendo como trabajadores, porque muchas veces decimos trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, pero realmente muchas veces nos sentimos abandonados y no sentimos que nos consideren trabajadores. Y al final estamos siendo, como decía el compañero, recaudadores del Estado. Muy bien, Pilar Rodríguez, coordinadora general de la plataforma que defiende la dignidad de los autónomos. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días a ustedes, muchas gracias. Muchas reivindicaciones y también muchos tipos de autónomos. Pero claro. a mí me gustaría decir algo. Es un movimiento que sale de los autónomos per se, o sea, de nosotros mismos, insisto que yo no he estado en la pomada, pero nosotros mismos mandándonos WhatsApp. ¿Qué pasa con las organizaciones de autónomos? Las que tienen, por ejemplo, la representación reconocida por el Ministerio para las negociaciones colectivas, para bajar, subir el autónomo. ¿Por qué no están ahí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Los autónomos de forma individual hemos salido como setas o como hongos porque no nos sentimos representados? ¿Les parece, perdón, si lo retomamos enseguida porque nos tenemos que ir en directo simplemente porque empieza un congreso en Gran Canaria, se celebra el primer congreso de vivienda de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y hasta allí nos vamos a ir ya en directo antes de que empiece. Se trata de una iniciativa del Gobierno de Canarias que pretende convertir esta cita en un punto de referencia anual para abordar uno de los principales desafíos de la sociedad canaria, que es el acceso a la vivienda. Y allí está Luis Muro. Luis, buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Nos encontramos en el Salón Las Palmeras, en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y es aquí, a mi espalda, ven el salón, ya casi está todo preparado para que comience este primer Congreso de Vivienda de Canarias. Y estamos con Pablo Rodríguez, que es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Consejero, buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. Bueno, este es el primer Congreso de Vivienda de Canarias. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Hoy la vivienda, sin duda alguna, es el principal problema de los canarios y canarias. Lo vemos constantemente que afecta directamente a las familias en el archipiélago. También es un problema en el ámbito de España, en el ámbito de Europa. Casi me atrevería a decir que es un problema global, pero que en Canarias tiene elementos específicos y por eso la idea de celebrar un espacio como este, como un congreso de vivienda, que se va a convertir en una fecha señalada, en un espacio de diálogo, de reflexión para hablar de las políticas de la vivienda, de la emergencia habitacional y cómo resolverla en medidas a corto, medio y largo plazo, porque estamos convencidos que es necesario tomar medidas, tomar acción para construir proyectos de vida, para que la gente tenga un hogar, para que la gente pueda vivir en Canarias con dignidad. Consejero, ahora mismo ya se están tomando medidas para esa oferta de vivienda pública en las islas. Sí, efectivamente, en estos 2 años de legislatura hemos movilizado más herramientas, más instrumentos que nunca antes en la historia, pero también más recursos económicos que nunca antes en la historia. Se están construyendo, planificando más de 2.000 viviendas públicas con una movilización de 300 millones de euros que desde luego están permitiendo empezar a generar y de entregar y finalizar vivienda pública después de más de una década y media sin prácticamente construir vivienda pública, pero también estamos incentivando al sector privado a construir vivienda protegida, estamos incentivando también a una nueva medida que es la vivienda asequible incentivada dirigida a las clases medias. En definitiva, estamos tomando muchísimas medidas y también este Congreso sirve para evaluarlas, porque es importante las políticas públicas evaluarlas para saber si estamos en el camino correcto o si hay que mejorar las medidas. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Bueno, pues ya hemos escuchado al consejero. Este primer Congreso de Vivienda en Canarias se pretende que se convierta en un fórum fundamental para afrontar el desafío que tiene Canarias, uno de sus desafíos más importantes, que es el acceso a la vivienda, y que se desarrollará entre hoy y mañana. Y nosotros atentos a los titulares que nos deje. Gracias, Luis. Buenos días. Gracias a ti, Pilar. Buenos días. Bueno, estábamos hablando de los autónomos, pero como estamos rodeados de periodistas, ya hablábamos del tema de la vivienda, uno de los temas que más nos preocupa. Si quieren una puntualización cada uno de ustedes sobre este Congreso de Vivienda. Pero es que hemos visto cantidad de veces cómo se estaban realizando jornadas, se estaban realizando propuestas, y no hacen absolutamente nada. En este momento lo que hay es una demanda de vivienda por parte de todos los canarios que como mínimo piden 20.000 viviendas, y después ya hablaremos el resto de las cuestiones. No hablen tanto, no hagan tanto congreso, no digan tantas iba a decir otra cosa, no digan tantas cosas, pero la realidad es que lo que hace falta ahora es, y aquí lo único que hacemos es chau, palicamos, pero no hacemos esas viviendas que son las que la gente necesita. Hoy día sería casi impensable en uno de los sures de Canarias realizar para la gente que trabaja en el sector servicio una promoción de vivienda, porque no da tiempo, porque es que no hay ningún suelo ni ninguna posibilidad de realizar ese tipo de cosas.
lo está diciendo Pepe, el tiempo, o sea, lo que no se ha construido es lo que no tenemos ahora y eso es lo que se está demandando. O sea, hablar, crear congresos, sitios de encuentro sobre una realidad que vivimos continuamente y que además sabemos dónde está el quid de la cuestión. Y yo creo que todo esto es dar vueltas y vueltas y vueltas porque lo que no se quiere es hacer un intervencionismo en el mercado que es fundamental para una tierra como las islas con un espacio tan limitado, con tanta población y tanta demanda de vivienda. Yo no sé, porque no tengo información directa del Congreso, quiénes son los que intervienen, pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, a los arquitectos ahí en ese Congreso diciendo esto es muy sencillo, esto hay que hacerlo así, 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 estos son el tipo de vivienda, y también al sindicato de inquilinas diciéndoles, el problema se lo vamos a contar nosotras, ¿no? O nosotros. Básicamente, yo creo que el problema lo sabemos, ¿no? La cuestión es en fin, que al fin y al cabo, voy a decirlo a lo bruto, ¿no? Que metan el bulldozer de una vez por todas y digan, aquí vivienda, aquí vivienda, aquí vivienda y aquí situaciones de este tipo. Y obligar al empresario, por ejemplo, si vas a construir un hotel sabiendo la problemática que tenemos, que haya residencias. Cuando era chiquitito, que empecé a trabajar en la hostelería, había residencias para los que íbamos ahí primero a estudiar y demás. Y oye, eso te facilitaba la labor un montón, ¿eh? Te tranquilizaba, ibas a trabajar. Claro, tenías esa garantía, ¿no? Sí. Sí, cuando eres chiquitito, ya no lo sé. Antes estábamos hablando de los autónomos, de esa manifestación que se convocó para este domingo. Claro. Y te interrumpí, yo lo que decía es que hay tres organizaciones de autónomos fuertemente arraigadas en España, ¿no? Que lo estoy viendo datos del Ministerio, ATA, UATAE y UPTA. Es difícil todo, ¿no? Los acrónimos. Pero son tres, son las representantes ante el Ministerio, son las que digo, ¿qué pasa con estos autónomos? ¿No las conocen? ¿Se han salido de ese marco? ¿No tienen confianza? Pero es una pregunta que me dejó, que deja en el aire, ¿no? Pero fíjate que hasta ahora... Yo no pertenezco a ninguna de las tres, desde luego. Pero hasta hace poco, hasta hace poco no, es que el concepto que tenemos del autónomo, ¿qué es lo que tenemos? De empresario o empresaria. Pero es que resulta que lo que están reivindicando son derechos de trabajadores. Sí. De trabajadores. Derechos que tienen otros trabajadores, no derechos que tienen los empresarios o las empresarias, que son derechos igualarse fundamentales. al resto de trabajadores fundamentales, es lo del duelo, derechos a la conciliación familiar, derechos a que lo que tú ganas esté ajustado a tu cotización. Esta movilización etcétera. Se le ha escapado a las organizaciones de representación de los otros, se les ha escapado, ¿no? Se le han escapado por una razón. Yo creo que nunca han ido en su agenda, nunca han ido estas reivindicaciones. A mí no me suena que estas reivindicaciones estén en las agendas de ATA y todas las no lo sé, insisto que yo solo me he quedado con los nombres que has dicho, Enrique, solo me he quedado con el de ATA porque soy el que más lo conoce y de alguna manera es el que, ¿verdad? Y nos ha representado, alguna vez lo hemos entrevistado, todo. Los otros dos, yo no sé ni siquiera quiénes son los representantes aquí, pero esa es la situación que ni siquiera los autónomos conocen a aquellos que están al frente de este movimiento y que están de alguna manera liderando. Es decir, lo que estamos diciendo ayer, no hemos visto nunca a un autónomo ponerse malo. No ir a trabajar significa, es que no ir a trabajar significa no ingresar, y si no ingresas no hay para seguir pagando los impuestos, mínimo, Después podemos hablar venimos de un fin de semana con esa manifestación que por supuesto hoy es día de reacciones y ver en qué queda y si realmente puede mejorar sus condiciones, y también de un fin de semana que ha sido complicado en cuanto al fenómeno migratorio. 4 personas fueron localizadas muertas ayer domingo a bordo de un cayuco al sur de la isla del Hierro, y también se halló el cuerpo de un quinto migrante procedente de otra embarcación flotando cerca de la costa. Además, 13 personas permanecen ingresadas, una de ellas en estado crítico. Según los expertos, las muertes podrían haber sido causadas por diversos factores sufridos durante la travesía. Fallecen de lo mismo, de hipotermia, deshidratación y por beber agua salada. 4 varones, sí, entre 17 y 30 y algo. Porque la verdad es que es difícil de saber la edad. Pues sigue ocurriendo, María, sigue ocurriendo. No es la primera vez que contamos una noticia como esta. Sí, la verdad que, sinceramente, empatizar un poco con esas familias que están ahora o que todavía no han recibido la noticia de que su ser querido ha fallecido de esta manera. La forma de fallecer también, ¿no? Esa desesperación por beber agua o por comer y que al final hayas dejado ahí toda la ilusión, toda la vida tan joven.
en un momento, la verdad que uno no sabe, se queda sin palabras muchas veces a la hora de hablar de estos temas, porque nosotros somos un pueblo que siempre somos solidarios, ahí lo vemos con los pescadores, con la gente anónima que se tira al mar para ayudarlos, y cuando ocurre esta tragedia, porque realmente las responsabilidades políticas que hay detrás de las instituciones, sobre todo de Europa, ¿no? Que parece que la frontera atlántica, la frontera europea no le interesa, la restinga, el hierro, es el punto suroeste que separa a Europa del resto del mundo con el mar, y es como que no mira para el otro lado, no le interesa, ¿no?, lo que está pasando. Entonces te da una desazón vivir ser canario, te da una desazón vivir en este punto del Atlántico y estar viviendo estas situaciones tan dramáticas, que seguiremos viviéndolas, y que todavía a ver lo que ha pasado con este cayuco, porque realmente hay detrás algo extraño, ¿no? 8 días solo en alta mar, que ya hayan solicitado ayuda a las 6 de la mañana y a las 8 ya lo habían recogido. Pero ¿dónde estaban, no? Claro, que habían personas fallecidas. Es ya que eso es en el lo que estábamos hablando antes. A mí me genera todo esto una serie de dudas que no entendemos. Por ejemplo, estamos hablando de una travesía de 8 días, que para una gente, insisto, que tiene como máximo 35, 37 años, porque los que se suben en un cayuco no tienen demasiada edad y son gente que está preparada para eso. Se le acaba el agua, que efectivamente hemos visto a lo largo de este fin de semana como habían dicho que es que habían bebido agua de mar. ¿Cuándo? Es decir, ¿se le acabó en el 5.º día? ¿Se le acabó en el 4.? ¿Cuándo se le acabó el agua que traía esa embarcación? Porque yo supongo que todo esto son también responsables aquellas personas que hacen lo posible por mantener la inmigración, es decir, oye, usted se sube, me paga, y ahí acaba mi responsabilidad. Pero ahí acaba mi responsabilidad. Tú te subes a una embarcación, no te doy ni agua ni te doy comida durante esa travesía, que insisto, que ha durado 8 días y que haya tenido que pasar algo más, porque si no establecemos qué es lo que ni siquiera somos capaces de descubrir por qué una gente deja de beber agua y bebe agua del mar, que puede acarrearle la muerte, pero es que estamos hablando de 5 personas que han fallecido, hemos recogido los cadáveres, pero es que hay otras que están ingresadas y que están muy mal. Bueno, tuvo que haber sido terrible, porque para que los jóvenes, que son los que más fuerza tienen, perezcan, tiene que haber sido terrible. A mí me gustaría aportar una cosa, y es que esto no funciona. O sea, Europa no ha abandonado la restinga, María, ni nos ha abandonado, quiero decir, y el gobierno está ahí, y hay medios, y ahí están los médicos, ahí está la Cruz Roja, ahí están las contrataciones, ahí están los alimentos para atender a seres humanos. La cuestión es que tendríamos que abrir el foco ya, ¿no? Y decir, ¿qué demonios ha funcionado meter un centro, meter vallas, meter concertinas, porque la gente va a seguir saltando las concertinas, va a seguir pasando el desierto? Esto funciona. O sea, es un caladero de muertos absolutamente en el Atlántico. ¿Funciona? Pues no funciona un carajo. Y hay que decirlo así, ya no funciona. La gente, los pibes africanos se están muriendo, la gente que quiere venir aquí se está muriendo. Después leemos artículos maravillosos en los periódicos sobre gente que tiene una segunda oportunidad, que está en el fútbol, que está en la lucha, que es riqueza para todas las sociedades, Entonces lo que tenemos que mirar es a esa Europa que pone dinero a mansalva, decirle, a ver, ¿esto está sirviendo para algo? No. Pues busquemos otros modos, busquemos un corredor seguro, busquemos una opción, porque se ha dicho aquí en la mesa, es tan difícil conseguir un visado para venir a Europa, es tan difícil... Una vía legal para que puedan venir. Que te subes una patera, y no estoy diciendo una pergrullada, pero claro, pues venga, muertos para adelante, ¿no? Son muchas las preguntas esto es un desastre que nos deja esta crisis siempre migratoria, y sobre todo cuando hay víctimas. Vamos a cambiar de asunto, porque justo ayer domingo 40.000 personas, según la delegación del gobierno, pero 80.000 según el Partido Popular, acudían a la manifestación para pedir al presidente Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas. El presidente del PP, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba que la corrupción generalizada que a su juicio rodea al gobierno y al PSOE no es algo puntual. Y por su parte, el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ponía la mirada en el caso Mascarillas, que dice afectar al sistema.
Los canarios particularmente somos quienes primeros hemos sufrido esta corrupción de Pedro Sánchez, hemos sufrido el Tito Berni, no podemos olvidarnos, esta trama supuestamente corrupta de la compra de mascarillas. Nos vemos defraudados, saturados y con la necesidad de pronunciar lo que necesitamos, lo que queremos, es decir, convocar elecciones. Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción. Bueno, escuchábamos a Feijóo, no ayer, que también habló, pero estábamos escuchando y precisamente, prácticamente lo que está pidiendo es una convocatoria de elecciones, y hoy recoge el periódico El País que lo que pidió también es que el número 1 del PSOE sea el que ingrese en prisión. Bueno, lleva pidiendo eso desde que empezó la legislatura. O sea, ¿por qué? Me gustaría saberlo. ¿Por qué? Lleva pidiendo eso desde que empezó la legislatura. Elecciones, elecciones, elecciones. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hombre, porque de alguna manera el hombre se ha sentido ninguneado. Es decir, él ganó las elecciones anteriores del 23 de junio. El más votado. Bien, ganó las elecciones, tiene el mayor número de diputados. Una monarquía parlamentaria. Claro, pero y el Parlamento decide que él no sea el presidente. Entonces, porque no tiene con quién gobernar, porque no tiene con quién gobernar. Entonces, desde ese momento estamos moviendo los hilos para que esto tenga otro... ¿Estamos moviendo los hilos? Mira, claro, mira Pepe, mira dónde voy. Mira, hacer una convocatoria, una manifestación anticorrupción. El partido, el único partido de Europa que tiene una sentencia por organización criminal, por corrupción, etcétera. Tiene una sede que fue pagada con dinero de comisiones. Entonces, estamos viendo que ¿cómo es posible que se suban en un escenario expresidente como Aznar, con el gobierno que tuvo de ministros imputados e investigados, Mariano Rajoy, que todavía no se sabe si M. Rajoy fue quien recibió o no los sobres, con dinero en el caso Bárcenas y todo esto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué haces lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo esto porque estás agitando el árbol para que las nueces las recoja Vox? Está claro. ¿Por qué? Porque en el bipartidismo del tú más y el tú más, porque realmente el PSOE ahora tiene casos de corrupción. Claro que tiene casos de corrupción, lo estamos viendo, ha entrado ya sus dos secretarios generales en prisión. Que no nombramos ninguno de los que estamos en esta mesa. José Luis Ábalos. Pero que digo que no lo nombramos para esos cargos ninguno de los que estamos en esta mesa. No los nombramos ninguno que estamos en esta mesa. ¿Quién los nombró? ¿Quién los nombró? ¿Quién los nombró? Pepe, déjame que termine mi argumento. Sí, pero María, ¿quién los nombró? Mi argumento es que lo que estamos viendo es que estamos en un periodo, los tiempos políticos están de pre-campaña, las primeras las tenemos en diciembre, y lo que está haciendo el PP es realmente, el PP solo, ni el PSOE solo va a gobernar. Entonces lo que está haciendo es agitar el árbol de los votos para que los recoja Vox, porque será el único con el que pueda gobernar. ¿Vale? Sí. ¿Y tú crees que va a recoger el fruto eso? En el 15M quien recogía el tema de la corrupción, el bipartidismo, el tú más y la corrupción y todo esto fue Podemos. Ahora es Vox. Sí. Entonces lo que está haciendo realmente el PP es campaña electoral. Enrique, Pepe. Bueno, no, yo quería decir que cuando llevas 7 o 8 convocatorias parecidas y se han ido desinflando, mal líder tienes que ser, quiero decir. Ayer dijeron una serie de cosas, ¿no? Que ETA iba a saltar Navarra, que iba a saltar el País Vasco, y por otro lado le está pidiendo a los empresarios catalanes, bueno, y también dijo que se iban a taparse la boca, algo así dijo a los nacionalistas. En fin, es un cortejo un poco raro. Es un cortejo un poco raro, y tan raro como que la ecuación en el País Vasco, si al PNV se le ocurre meter la patita para darle un gobierno al Partido Popular y a Vox, se lo come Bildu. Ya se lo come Bildu, absolutamente. Y después tenemos ese partido de extrema derecha en Cataluña que le está quebrando la cabeza al partido Puigdemont, y los de Puigdemont, después de todo aquello que le dijeron, es que nos están amordazando, nuestro líder se ha tenido que ir de España, le vamos a dar el apoyo al Partido Popular para, aunque sea una moción de censura instrumental, con Vox. Pero no nos había dicho usted, señor Demón, que nosotros éramos el mal de los males y iban a por nosotros. O sea, aquí hay un pandemonio brutal. Entonces, concluyo diciendo, cuando llevas 7 convocatorias, te dedicas a sacar a la gente a la calle para decir lo que has dicho, que es nada, porque no, ¿qué se ha dicho? ¿Que vamos a ir mejor? ¿Que vamos a ser más felices los españoles? ¿Que va a ir la economía? ¿O contarnos un cuento de hadas absolutamente loco?
No, es apelar a los partidos, a los socios que están manteniendo al gobierno. Ahora, pero ¿cómo apelas a los nacionalistas diciéndoles que más o menos que tienen ustedes la papa en la boca? Pero es que justamente, para ligar conmigo, es que empezar así no parece un buen baile. Es la estrategia esa que yo estaba comentando de fondo, realmente. Si tú realmente quieres... Mira, ya por lo que ha hecho el PSOE hasta ahora, ya tenía que haber existido una moción de censura apoyada por los partidos, como pasó en su momento. Sí. Pero el que no ha hecho su trabajo ha sido el PP, que es el mantener puentes con los demás partidos, el estar haciendo política... Pero tú puedes incluso presentar una moción de censura y no ganarla. Ya lo hizo Felipe González con Suárez y le funcionó. Y lo hizo también el Partido Popular cuando era Alianza Popular, que presentó una moción de censura y tampoco la ganó. Yo lo que veo en todo esto, a mí las informaciones, soy una persona, y lo siento en el alma, que averigua y que sobre todo se lleva mucho las sensaciones de cómo presentan la información, y ningún medio de comunicación, ninguno, ni La Primera, ni Antena 3, ni Telecinco, nadie empezó diciendo las personas que se habían reunido, sino miles de personas. Sí, bueno. Eso, cuando tú oyes que no hay una valoración de las personas que se reunieron, mal asunto. A ver, es que la delegación cifra, del gobierno decía sí, 40 y el doble el Partido Popular. Exacto, pero el doble es el Camp Nou, y ahí no estaba el Camp Nou. Pero Pepe, el PSOE precisamente ha criticado que cada vez hacen estas concentraciones en lugares más pequeños. Exacto. En este caso era el Templo de Vox. Tú imagínate lo que estábamos diciendo, por ejemplo, ¿cómo eran los mítines en la época de la entrada en la democracia y cómo son ahora? Ahora son prácticamente una apuesta por aquellas cosas que ni siquiera nos llenan a todos los demás, pero porque solo llenan a los militantes. Lo que quiero decir es que si ayer no veíamos que ninguno era capaz de decir, se reunieron tantos manifestantes, 80.000, 70.000, 60.000, sino miles. Oye, eso significa que no hubo tanta gente como estábamos esperando. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que se estaba diciendo allí era una cosa que yo resumo en el quítate tú para ponerme yo. Es decir, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Si tengo es que el Partido Popular no tiene en este momento con quién pactar. Solo lo podría hacer con Vox, y no llegan. Entonces, intentan de alguna manera llegar a un acuerdo con Junts, pero si usted ha estado diciendo que Junts no puede pactar porque tiene un huido de la justicia, porque el terrorista es Otegi y tampoco puede llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿qué es lo que usted va a hacer en este momento? ¿Se va a reunir en un caserío como ha estado denunciando? Si les parece, vamos a continuar y avanzamos mirando, y lo tenemos que hacer, a Venezuela otra vez, porque sigue esa tensión tras el cierre del espacio aéreo en el país. De hecho, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció un plan especial para que puedan volver los venezolanos que llevan días sin poder coger vuelos, tras esa advertencia de Estados Unidos de extremar la precaución al sobrevolar el territorio caribeño. Y aquí en las islas hay algunas familias que se están viendo afectadas por las cancelaciones de vuelos, justo en esta cuenta atrás para la Navidad, momento en el que muchos se plantean volver a casa por estas fechas tan señaladas. También en Venezuela hay residentes canarios que ahora están intentando volver a las islas. Estaba buscando cotización para vuelos y recomendaron que lo mejor es que por el momento lo paralicemos hasta que se sepa bien qué va a suceder. Aquí las aerolíneas se han portado bien con las personas, pues todo el que ha querido información se la dan, pero sí es como una incertidumbre la que se vive porque no sabemos en qué momento podamos regresar. Mi hermano iba a venir por unos días cortos, un viaje corto, pero dado las circunstancias, pues al parecer va a pasar 24 de diciembre conmigo. Cancelaron los vuelos y nos están dando fecha para marzo. Imagínense esa situación, ¿no?, de personas que se han quedado pues en esta situación. Es que al final siempre termina pagando el pueblo llano, ¿no?, todas las circunstancias. Esto es una escalada, o sea, lo que está pasando sigue siendo la presión y la escalada en la que ha llegado las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, más bien entre Trump y Maduro, porque son dos perfiles de líderes políticos y de gobernantes bastante específicos y especiales, por así decirlo, vamos a dejarlo ahí.
y al final es la población la que termina perjudicada. Pero yo me pregunto realmente si esto va a seguir en su escalada de presión, de asfixiar a Venezuela hasta el punto de hacerla, no sé, claudicar o entrar con una invasión dentro del propio territorio, porque entonces Canarias va a ser un papel importante en todo esto, porque la diáspora venezolana tiene a Canarias como uno de los sitios más importantes. De hecho, estaba viendo unos datos y me sorprendía como que en el 2024 habíamos pasado de 12.000 venezolanos a 85.000 venezolanos aquí en Canarias. Eso una es cifra bastante, alta, sí, una cifra muy alta. Pero de todas maneras yo oyendo lo que dice Nicolás Maduro, ¿qué va a hacer? Va a poner un avión escoba que va recogiendo gente por todos los aeropuertos en donde están tirados. Le ha en quitado este momento la licencia a unas cuantas compañías. Y luego yo, como Pepe Moreno, no me subiría en un avión que fuera a Caracas, entre otras cosas porque yo no sé si me van a hacer el mismo tratamiento que a una narcolancha, es decir, que me van a derribar, que me van a... Pero ni pero ni manzana, es decir, no quiero ser el primero. Yo no tengo ninguna prueba de que esto siga. Estamos normalizando claro, lo que está haciendo Estados Unidos, no hay ningún juicio para los que iban a bordo de las narcolanchas, no hay ninguna historia en la que podamos decir era fulano de tal y se dedicaba a ese tipo de cosas, y sin embargo las están volando, o por lo menos estamos viendo que las están volando. Y yo lo que veo es que todo esto, ni Venezuela, Panamá, que en su inicio también lo hizo Estados Unidos, ni tampoco hay ahora una circunstancia que tú digas esto ha cambiado, porque Nicolás Maduro está gobernando ese país desde hace algún tiempo, luego ha tenido tiempo de hacer y de saber qué es lo que estaba haciendo, y yo no creo que sea solo el asunto, porque aquí hay muchas cosas que están detrás de todas las historias y que no solo es en el narcotráfico. A ver, vamos a ver, que somos grandes. Que Venezuela sea un narcoestado y esa es la excusa que ponen los americanos para intentar desestabilizar el país, venga ya. ¿No? O sea, venga ya. Como si no hubiera otros narcoestados y como si no hubiéramos conocido la intervención de la DEA en otros países latinoamericanos por parte de Estados Unidos para aprovechar desestabilizarlo. O sea, en fin, eso no se lo cree nadie. Que todo coincide cuando a Corina le dan el premio Nobel, la otra llama a Trump y básicamente le dice, si yo soy presidenta, esto es tuyo, ven aquí. Vale, al salto del ángel y rocíate con el agua. O sea, básicamente eso. Y después lo otro, lo de cerrar el espacio aéreo, cuidado. Porque el señor Trump ha dicho en estas últimas horas en Air Force One que, bueno, que él eso lo dijo en Twitter. Es una recomendación. Que eso es una recomendación. Que es una recomendación. Y después no nos olvidemos que esto no es un asunto Estados Unidos, solo Venezuela, porque me parece que aquí hay una China y hay una Rusia. Exacto. Que van de la mano de Venezuela, a la que, por cierto, le está inyectando grandes capitales y Venezuela le está dando su materia prima, que es el petróleo. Dicho lo cual, vuelvo a decir lo de antes. Este es un pandemonio en el que se ha metido Estados Unidos y a ver cómo sale. Porque cuando empieza a recular, o ya han hablado los dos por teléfono, ahora está el Washington Post especulando si Maduro le ha pedido inmunidad, etcétera. Que especulen lo que quieran. Pero me parece que aquí esto no son solo dos actores. Por lo menos cuento 4, y puedo contar un quinto, que es Turquía. Y ya veremos. Enrique, Pepe y María, nos quedamos ya sin tiempo. Gracias por habernos acompañado. Podríamos seguir. Un placer, hombre, y tanto. Un placer comenzar la semana con ustedes. Bueno, mira, es 1 de diciembre. Rum, turrones y... Sí, en breve ya. A ver si la próxima vez que vengan ponemos aquí un picoteo de polvorones. Que en breve ya nos tienen que traer aquí un poco de turrón. O nosotros, que son los invitados, pasamos mucha hambre por la mañana. Eso es verdad. Bueno, muchas gracias, le decía, por habernos acompañado. Y a esta hora de la mañana vamos a conectar con Eva de nuevo porque tenemos primeras reacciones del exministro José Luis Ábalos desde su cuenta en X. Sí, a través de esta red social asegura que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que esperaba y advirtió que sigue fuerte y que no le van a callar. Ábalos mantiene actividad en X a pesar de que ningún preso tiene internet. El exministro actualizó su cuenta, llamada ahora en el nombre de Ábalos, donde se presenta como diputado por Valencia e inocente. Recordamos que la Fiscalía le pide 24 años de prisión.
Y la exconsejera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Prada, señala a Carlos Masón por su inacción total en la Dana y se califica como cabeza de turco. Prada asegura haber estado donde tenía que estar y dice que no pudo contactar con él mientras estuvo en el restaurante y que le pidieron que no lo hiciera. La jueza le ha ofrecido la posibilidad de declarar otra vez tras su entrevista en televisión. Y hoy en Buenos Días Canarias hemos hablado con los portavoces de UGT y CESIF sobre la subida salarial de los funcionarios. El gobierno y los sindicatos han acordado un incremento del 11% en los próximos 4 años. Un acuerdo que hace más de 15 años que eso no se firmaba, un acuerdo de estas características para darle un impulso, como decía anteriormente, a la Administración. En los próximos 10 años, en torno a un 60%, presumiblemente se van a jubilar. Este acuerdo va a dar un impulso de agilización, no solo en las oposiciones. Atrás queda el Black Friday, donde la facturación fue buena, creció un 4% en Canarias, pero hoy vivimos otra jornada de grandes descuentos. Hoy es Cyber Monday. En esta ocasión es el turno para el comercio electrónico de forma online, otra fecha idónea para llevar a cabo nuestras compras navideñas. Pues de momento esto es todo, compañeros. Buenos días Canarias, saludos de nuevo. En estos momentos se está presentando el nuevo programa de Radio Televisión Canaria, El Jefe Soy Yo, conducido por el humorista Quique Pérez y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Nos vamos en directo hasta allí, hasta el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Televisión Canaria, en donde el objetivo está claro, el objetivo es difundir, dar a conocer cuál es la realidad del autónomo en nuestra tierra, cuál es su día a día, cuál es su trabajo, cuál es el sacrificio que lleva a cabo y al mismo tiempo poder vincularlo a todo ese plan de respaldo que el Gobierno de Canarias ha aprobado en los últimos días, en las últimas semanas, en donde queremos ayudarles a que se puedan iniciar en la actividad de autónomos, en donde queremos respaldarles a aquellos autónomos que en algún momento tienen que cuidar a sus niños, a sus niñas, a una autónoma que esté embarazada y tenga que coger una baja por maternidad, que pueda contratar a una persona que le sustituya en su puesto de trabajo, ayudarle en el coste que supone contratar un centro de día para cuidar a una persona dependiente. Si quieren invertir y todo ello lleva consigo costes de intereses, pues también sufragar ese coste. Pues ese programa que mañana por la noche a las 11:30 se estrena aquí en Televisión Canaria, como decimos, conducido por Quique Pérez, acompañado de un presentador creado por inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos espera para contarnos cómo es el día a día de los autónomos y las autónomas aquí en nuestro archipiélago. Y ahora nosotros continuamos con los deportes. Esa que ven a mi espalda es la imagen de la felicidad y de la unión. La fotografía es de ayer en Arona, en el sur de Tenerife, donde se celebró un multitudinario almuerzo de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, en el que estuvieron presentes los presidentes del Tenerife y del Costa Deje, además de jugadoras y jugadores de ambos conjuntos. Alegría total porque el equipo sigue líder con 4 puntos de distancia sobre Celta B y 7 sobre Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla. Y es además capaz de ganar hasta los partidos más complicados, como el del sábado ante el colista de Primera Federación. Bueno, casi mejor que sea el propio Álvaro Cervera quien nos lo cuente. Lo bueno es que estos partidos antes los perdíamos, porque el equipo contrario no le marcábamos y ellos en cualquier balón parado, como han tenido 4 o 5 faltas al final, que han tirado ahí, pues te marcaban. Pero el partido hay que analizarlo y hay que verlo con ellos o hay que ver situaciones con ellos que no está bien jugado. Nos ha costado muchísimo. Es verdad que ellos no nos han creado peligro, pero muy imprecisos, muy imprecisos y con poco desborde. Tú tienes que conseguir que no te tiren lo primero, que eso lo hemos conseguido, y luego las situaciones que en ocasiones que llegues que las pare el portero. Último pase fallado o la tiramos fuera, o esta serie de cosas de un partido impreciso. Y son situaciones que te valen, como dices tú, ganar el partido, y que estos partidos al final son los que te van a meter arriba. Por eso estás un poco contrariado con el partido. Si viene un equipo que es mejor que tú y te gana, vale, pero no ha sido así, pues no puedes pasar esa angustia al final contra un equipo que no te ha hecho mucho y al final te ha sacado
4 faltas frontales que en cualquiera de ellas te puede marcar sin un porqué. Una buena crónica de Álvaro Cervera. No nos olvidemos, sin embargo, del gol. Lo marcó el brasileño Fabrício Assis de Sousa Barbosa. Era su primer gol con el Club Deportivo Tenerife, equipo en el que debuta esta temporada en la primera federación. Y es un premio a su humildad, a su entrega dentro del terreno de juego. Excelente cabezazo colocado lejos de la mano del portero del Arenteiro en el minuto 42 de partido y que sirvió para conseguir la victoria. Mañana juega la vuelta de la final de la Liga de Naciones la selección española. Será en Madrid y llegan tras empatar a 0 ante Alemania en la ida. La última hora, triste última hora, es la baja por lesión, rotura de peroné de Aitana Bonmatí, que no jugará el partido, repito, de mañana a las 5:30. Y baloncesto, nueva victoria de la selección española en la segunda cita de la ventana FIBA que comenzaba con triunfo en Dinamarca el pasado jueves. Los de Chus Mateo se imponían 90-61 a Georgia en un abarrotado Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, donde el público presente no paró de animar a la selección desde incluso antes de empezar el partido. Gran ambiente y muy buen partido de la familia que superó a una selección contra la que había perdido en el reciente europeo. Santi Justa con 17 puntos, Almanza con 12 y Francis Alonso con 10 fueron los máximos anotadores de un equipo que llegó a ganar por 34 puntos. Fran Guerra de la Laguna Tenerife aportó 6 puntos y 6 rebotes y Miquel Salvó del Dreamland Gran Canaria 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Recuerden que Jaime Fernández no jugó por lesión. Tras el partido había alegría por la victoria, pero todos estaban muy tristes por la grave lesión del ala pívot Grit Osobor con un problema en la rodilla. Como te decía, estamos muy tristes por ello, ¿no? Hemos jugado muy bien, hemos ganado a un rival difícil, una diferencia grande, una bonita victoria. Y por el contrario estamos pues súper tristes por nuestro compañero, por Great, porque bueno, es un chico joven, obviamente, cualquier lesión es triste, pero en concreto creo que me da, a mí particularmente me da mucha pena, ¿no? Porque es un drama cuando hay una lesión. Ojalá que no sea nada grave, ¿no? Ojalá que no sea nada grave, pero pintaba mal esa lesión de Grit Osobor ayer en el Santiago Martín. Repasamos ahora los resultados de nuestros representantes en las máximas categorías del voleibol, comenzando por la Liga Iberdrola Femenina, donde se sumaron victorias los 3 equipos gran canarios. El Heidelberg a domicilio ante el Arenal MB por 1-3 en Lugo. El Emalsa en casa en Gran Canaria por 3-1 al Melilla. Y el Zaire ante el San Cugat con otro 3-1. Quien no pudo sumar esta jornada fue el Aries, el conocido como Tenerife Libis La Laguna, que perdió en La Rioja ante los Isa Aro Rioja por 3-1. El Heidelberg ya está clasificado matemáticamente para disputar la próxima Copa de la Reina, que se celebrará en Tenerife del 22 al 25 de enero. Y en la Superliga masculina, el Club Voleibol Guaguas fue el único conjunto canario que logró la victoria esta jornada. Se impusieron con un sólido 0-3 ante el Conqueridor en Valencia. No corrieron la misma suerte los otros representantes del archipiélago. El Cisneros La Laguna de Tenerife cayó por 3-0 ante el Soria y el San Roque perdió también por 3-1 frente al Leganés. El Guaguas, recuerden, sigue siendo líder intratable. Se celebró con gran éxito la edición 50 de la subida a Tamaimo en Tenerife, una cita que contaba para la Copa de España de montaña y que volvió a reunir a miles de personas, amantes del motor, para disfrutar del mejor espectáculo de esta especialidad, la de montaña. Un fin de semana lleno de emoción, eso es lo que vivieron los amantes del motor en la 50 edición de la subida a Tamaimo, un rally que no defraudó un año más y que contó con el espectáculo en cada curva del italiano Paolo Diana, muy esperado entre la afición. La acción se concentró en el sábado con 4 mangas, 127 equipos y los motores que empezaron a rugir desde las 8 de la mañana. El más rápido del día fue otro italiano, Christian Merli, que en su segunda visita a esta prueba volvió a batir récord. En la Copa de España de montaña, ese lugar fue para Alexis Piaites, que logró sus 2 mejores cronos en las 2 primeras subidas oficiales. Dentro de la categoría 1 destacó Juan Carlos Brito con un tiempo muy ajustado, solo 3 segundos de diferencia con Carlos Hernández. Y junto a Nuset Brito completaron el podio en esta categoría a nivel nacional y local. Una prueba que disfrutaron miles de espectadores a lo largo de los 5,2 kilómetros de recorrido.
De la carretera al tatami, la solidaridad, el deporte y la ilusión se unieron este pasado fin de semana, el sábado para ser exactos, en la isla de Gran Canaria. El pabellón Leoncio Castellano en Tamaraceite acogió la 15ª edición del Festival de Judo Solidario, un evento organizado por el Judo Club Tama y en el que la ONG Ser Humano recogió alimentos para los más desfavorecidos. Una auténtica batalla por la solidaridad. Así lo demostraron este sábado cerca de 700 judokas con edades entre los 3 y 13 años. El propósito de la organización era superar las 6 toneladas de alimentos reunidas en la edición anterior. Y así fue. En esta ocasión se lograron más de 7. Algo para lo que estaban concienciados hasta los más pequeños. Es un honor competir aquí porque me encanta, al final estoy con mis amigos y ayudo a los niños que lo necesitan. Significa mucho para mí, para las personas que no tienen tantos privilegios como otras. Unos familiares que desde la grada destacaban el excelente ambiente que se respiraba en el pabellón y el cariño que los más pequeños demuestran por el judo. Todo muy bien, es una forma de educarlos en valores, entre otras cosas. Es la primera vez, los niños tienen con el cinturón amarillo, están empezando. Parece que hay mucho amor por el judo en Gran Canaria, no sabíamos que había tanta gente y sí, parece que va a ser divertido. Ya le encanta el judo y lleva desde los 3 años apuntada en las clases. Un año más en el que el deporte se une para ayudar a quienes más lo necesitan. La Total Energies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025 abrió este domingo la Gran Canaria Bike Week con una puesta en escena de altísimo nivel encabezada por la presencia de Tadej Pogačar, uno de los grandes ciclistas más laureados del pelotón internacional y al que ven ahí en plena subida al Pico de las Nieves. Y ahora nos vamos a Oriente Medio para repasar lo sucedido con los gallos. Con Joel Rodríguez a bordo y Andrés Barrio esperando su oportunidad en tierra, se cerraba la temporada de Sail GP, como siempre, con representación canaria. España, la hasta ayer vigente campeona, logró subirse al podio para conquistar la tercera plaza de una prueba que se ha convertido en una de las más importantes de la vela a nivel mundial. Los gallos, como se les denomina, murieron en la orilla, quedándose a 5 puntos de disputar la gran final del campeonato que ganó la Gran Bretaña de Dylan Fletcher, que se impuso a Australia y a Nueva Zelanda. Pues en el mar nos despedimos hoy con la Sail GP y la participación de los gallos, que tienen además miembros canarios. Muy bien, muchas gracias, José Antonio Pérez. Hasta mañana, buenos días. Buenos días. Fin de semana trágico en la isla del Hierro. 5 personas, se lo venimos contando desde primera hora, perdían la vida intentando llegar a las costas de la isla precisamente por falta de agua y por beber agua de mar. En el hospital insular además quedan migrantes ingresados. Nos vamos hasta allí porque nuestra compañera María Fernández nos va a contar la última hora. Buenos días, María. Buenos días, exactamente 13 personas continúan ingresadas aquí en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, una en estado grave. Recordemos que durante este fin de semana, en esos 2 cayucas que llegaron a la isla, hay 5 personas fallecidas, 5 cuerpos que en estos momentos se encuentran en el tanatorio de la frontera para todos los trabajos forenses. Recordemos también que durante este 2025 ya son 14 las personas que han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de la nueva variante de la gripe que ha disparado los contagios y lo vamos a hacer con un experto, con Amos García, el epidemiólogo que durante la pandemia se convirtió en uno de los rostros más conocidos. Hoy además nos trae su libro Crónicas de la pandemia. Buenos días de nuevo, seguimos. La llegada de la gripe se adelanta en España entre 4 y 7 semanas antes de lo previsto, superando el umbral epidémico en el norte del país. Comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco o Galicia se encuentran liderando la alta transmisión, principalmente en niños y adolescentes. Canarias, de momento, va esquivando estos repuntes, aunque se espera que las islas puedan elevar su nivel de riesgo durante el puente de diciembre. La entrada de la variante K del virus de la gripe podría complicar la temporada.
Y para hablar de este asunto se encuentra con nosotros hoy Amos García, epidemiólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un auténtico placer estar con ustedes. Hemos visto que la gripe llega antes y llega además con mayor virulencia que en otras temporadas. Mira, a mí siempre me gusta decir que la gripe siempre tiene virulencia para las personas que están incluidas en los grupos de riesgo que tienen que vacunarse. La gripe nunca es buena, siempre es mala para esos colectivos, las personas que tienen algún perfil de riesgo, edad avanzada, inmunodeprimidos, alguna enfermedad de base, y por lo tanto lo que sí ocurre este año es que hay dos características importantes, es que la gripe se ha adelantado, ha aparecido antes que en otras ocasiones, y además aparece una variante nueva. Y el aparecer una variante nueva significa que va a encontrarse con una población que no tiene ningún recuerdo inmunológico frente a esa variable y por lo tanto la posibilidad de expansión de casos va a ser superior. ¿Y por qué se ha adelantado? Pues se ha adelantado fundamentalmente porque al aparecer variantes nuevas, lógicamente eso facilita la transmisión del problema y por lo tanto la aparición de casos de manera importante. Y además de vacunarse, que sabemos que ustedes insisten mucho en que la población de riesgo debe vacunarse, ¿qué otras medidas deberíamos tomar en nuestro día a día? Mira, fundamentalmente el uso de la mascarilla, retomar el uso de la mascarilla siempre que estemos en contacto con una persona susceptible, es decir, una persona que sea susceptible a padecer complicaciones por padecer la enfermedad. El uso de la mascarilla también debe ser fundamental si vamos a un centro sanitario, porque ahí sí que vamos a estar en contacto con susceptibles. Y otro elemento muy simple, pero que no debemos perder nunca de vista, es algo tan sencillo como el lavado de manos. El lavado de manos corta la transmisión del problema. Son las prácticas que hacíamos durante la pandemia y que nos hemos ido olvidando, ¿no? Nos hemos ido relajando en tener esas medidas que son desde luego fundamentales. Sí, son tremendamente importantes y como tú has dicho, quizá nos hayamos relajado un poco en el uso de las mismas, fruto quizá de la excesiva presión que había en el contexto de la pandemia. En cualquier caso, tenemos que tener claro que ante problemas transmisibles de tipo respiratorio, las mejores herramientas de intervención, las mejores herramientas de prevención siguen siendo la vacuna cuando la haya y luego el lavado de manos y el uso de mascarilla. Y esa relajación ha supuesto también, Amos, que haya menos personas que se estén vacunando. Ha habido menos personas que se estén vacunando, pero sin embargo este año ha aumentado otra vez la cobertura vacunal, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Pero sí es verdad que en el contexto de la pandemia fue tan duro la experiencia vivida con la pandemia que una vez que se pudo yugular, lógicamente hubo como una descompresión por parte de la ciudadanía y por lo tanto una bajada de guardia y por lo tanto una mejor adherencia a la vacunación. Y esto se ha notado también en la vacuna de la gripe, pero afortunadamente ya se está recuperando. Hablamos de la pandemia. De entrada queremos agradecerle porque usted ha sido uno de los expertos que durante la pandemia nos atendió a los medios de comunicación referente, pero hablando de la pandemia, el origen de este COVID-19 está en los animales y ahora estamos hablando de la gripe aviar y ya no le digo a día de hoy de la peste porcina en Cataluña. ¿Qué está pasando con los animales? ¿Debemos estar atentos? Mira, lo que debe estar pasando es que tenemos que ser conscientes de que la salud humana no la podemos atender independientemente de la salud animal y de la salud ambiental. Es un conglomerado que va todo junto y por lo tanto las intervenciones deben ir dirigidas tanto a la salud humana como a la salud animal como a la salud ambiental. Porque si no, corremos el riesgo de tener problemas que pueden explosionar de manera importante. Nos olvidamos que el ébola es una enfermedad de los animales que pasó al hombre, nos olvidamos que la COVID es una enfermedad de los animales que pasó al hombre, nos olvidamos que el Zika es una enfermedad de los animales que pasó al hombre y te estoy hablando de las últimas grandes crisis sanitarias que han causado mucho temor y ansiedad en la ciudadanía. ¿Y si hay una nueva pandemia, cuál sería su origen? Bueno, animal, digo, sí. ¿con qué tipo de animal estaría vinculado? Puede ser posiblemente animal y quizá la gripe aviaria es la que tiene hoy las mejores cartas para desembocar en una pandemia. Sin embargo, eso todavía está lejano. Afortunadamente, el problema en humanos es muy bajo y por lo tanto tenemos que verlo con ciertas perspectivas y para verlo lo mejor es vigilarlo.
La vigilancia, desde luego, que sigue siendo fundamental. Pero luego también hay un desconocimiento, porque mucha gente ahora con la gripe aviar dice, bueno, ¿qué pasa? Si me como un huevo, me da esa gripe. Hay como mucha desinformación también, ¿no? No, en absoluto. La gripe no se coge comiendo, la gripe se coge a través de las vías aéreas y por lo tanto no hay ningún problema a la hora de ingerir ningún tipo de alimento, salvo que esté sometido a algún tipo de control sanitario y desde luego no tiene nada que ver con la posibilidad de adquirir una gripe aviar. Y hablando de gripe aviar, hoy los titulares van por la peste porcina, esto va avanzando y entonces está localizada en Cataluña. De momento desde Canarias lo miramos de reojo, no nos toca. Sí, de momento lo miramos de reojo y en cualquier caso, como lo tenemos que mirar y como siempre debemos enfocar todos los problemas de salud es con la vigilancia. Vigilar, vigilar y vigilar. Usted como epidemiólogo también tenemos que abordar otro asunto. Hoy es 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Canarias se encuentra entre las 5 comunidades donde más crece este virus. ¿A qué se debe? Pues fundamentalmente a que se relajen las medidas preventivas que siguen estando presentes y que sin embargo ya el SIDA parece como algo lejano, algo que tuvo impacto hace muchos años y que afortunadamente hemos superado. No, el SIDA no lo hemos superado, sigue siendo una enfermedad importante, afortunadamente, eso sí, no con la trascendencia clínica que tenía en sus comienzos. Hoy casi se convierte en una enfermedad crónica, pero lógicamente si se baja la guardia, si olvidamos algo tan sencillo como que el SIDA tiene una magnífica vacuna, que es de látex y se llama preservativo, entre otras cosas, entre otras medidas de intervención, pues haríamos un favor inmenso a evitar el número de contagios. No nos olvidemos del uso de algo tan simple como el uso del preservativo. Nos quedamos con ese mensaje y nos quedamos con ese libro, que lo vemos ahí delante, sí, si nos lo puede enseñar. Sí. Si lo abrimos, ¿qué podemos leer en su interior? Mira, pues fue tan duro la experiencia de la pandemia para todos, que de alguna manera cuando me jubilé me planteé intentar hacer una novela. No es un tratado científico, no es un tratado médico, es una novela en la que básicamente el objetivo era doble. Por un lado, reivindicar el papel poderoso que tuvieron los sanitarios en aquellos momentos. A veces nos olvidamos que al principio de la pandemia incluso tuvimos que hacer de MacGyver y protegernos frente a las infecciones con bolsas de basura. Y eso ocurrió realmente en nuestro país. Por eso, reivindicar el papel poderoso que tuvieron los sanitarios y también el papel que tuvo otros servidores públicos, como ustedes, los medios de comunicación, y también la ciudadanía. Básicamente, lo que trataba, por lo tanto, era de reivindicar la ciencia frente a la inconsciencia, el conocimiento frente al desnortamiento y sobre todo reivindicar la verdad científica, la verdad, porque en una situación tan dramática como la pandemia se vertieron muchas mentiras y las mentiras en un contexto tan duro como aquel es una auténtica mezquindad. Las mentiras que desde luego, yo no sé si en el libro también se hace referencia a esos desafíos a los que nos enfrentamos a partir de ahora en cuanto a todos esos temas, la ciencia, el aprendizaje, lo que vivimos, si nos puede servir. Yo lo he intentado. Ya te digo, es una novela que narra las aventuras y desventuras de un epidemiólogo que de alguna manera representa a todos los profesionales de la epidemiología que trabajamos en aquel momento. Y cuando digo aventura es porque eran aventuras y cuando digo desventuras es porque sufrimos también muchas desventuras. Hay una parte de intervenciones en la que la hicieron diferentes epidemiólogos, no exclusivamente yo, aunque tiene mucho de biográfico el libro, y hay una parte, sí, que hace referencia a cuando yo estudiaba medicina, que sí es que explican un poco el carácter de cómo afronté la pandemia, que sí que son mías, propiamente mías, biográficas. Muy bien. Si queremos comprar el libro, ¿qué debemos hacer? Pues mira, ya está en algunas plataformas online de venta de libros, en formato papel y en formato virtual. Y en breve entiendo que estará en la librería. Nos quedamos con el título, Crónicas de la pandemia, ¿no? Amos García, como siempre, muchísimas gracias. Se lo dije antes, se lo volvemos a reiterar, siempre por atendernos aquí en Televisión Canaria, y le deseamos que tenga mucho éxito con su primera novela, que conociéndolo usted vendrán muchas más, ¿eh? Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer como siempre. Buenos días. Bueno, pues vamos nosotros con otros asuntos. En Canarias, más de 1000 personas fueron atendidas en 2024 por trastorno de la conducta alimentaria, una realidad que sigue afectando especialmente a los más jóvenes. La Asociación Alavente ha aprovechado su 30 aniversario para hacer balance de esta realidad y debatir los retos que aún quedan pendientes.
A lo largo de los años aumentan los casos de TCA, pero también lo han hecho la prevención y la atención sanitaria. En los años 90 era un trastorno mental crónico y eso ya no es así. El 60-70% de las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria se recupera. En España, alrededor de 400.000 personas padecen algún tipo de TCA. De esta cifra, casi el 80% son jóvenes. Tras cada cifra hay personas, hay historias de vida que sienten que a la 20, gracias a la colaboración con las administraciones públicas, tienden la mano. Las redes sociales, uno de los factores que más preocupa. Están ahí para decirte cómo te tiene que vestir, cómo tiene que ser tu cuerpo y cómo tienes que comer. Que no sean una cosa para impulsar a tener un trastorno de la conducta alimentaria, sino al revés, que pueden servir de apoyo también. La prioridad sigue siendo la misma, detectar a tiempo y acompañar a quienes más lo necesitan. Más cosas, les vamos a hablar ahora del relevo generacional. No solamente permite la continuidad de un negocio, sino también la innovación y la transferencia del conocimiento. Un ejemplo de eso lo hemos encontrado en una galería de arte de Las Palmas de Gran Canaria. Jessica Díaz la ha visitado. Buenos días, Canarias. Esta galería de arte tiene casi 50 años de historia. Se encuentra en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Se fundó justo cuando la avenida Mesa y López estaba en plena construcción. Y vamos a saber más de la historia de esta galería de arte con Soraya Santana, que es la directora de Galería de Arte Santana. Buenos días. Buenos días, encantada. Esta galería la fundó tu padre. Sí, mi padre, José Antonio Santana, pues era pintor y bueno, migró con 17 años a Barcelona, un poco para buscarse la vida, y allí pues pintaba, hacía miniaturas de coches antiguos, se fue a Mallorca, de Mallorca lo invitaron a Bilbao, 15 días, y de 15 días estuvo allí 7 años, conocí a mi madre, y bueno, cuando me tuvieron a mí, pues como él era bohemio, decidió fundar una galería para poder tanto exponer cuadros como enmarcarlos. Entonces, tiene una filosofía, ¿verdad? Esta empresa, ¿cuál es? Sí, se hizo conocido allí en Bilbao porque él, al ser artista, veía que los artistas no tenían grandes posibilidades de exponer o de tener sus obras. Entonces él, cuando las exposiciones se iban a hacer, pues quedaba con los pintores y le decía, bueno, tú me pagas una parte en dinero y otra parte me la pagas con cuadros. Entonces eso a los pintores les beneficiaba un montón porque no tenían que hacer un reembolso tan grande de dinero para poder hacer una exposición decente y poder trabajar. Y esa filosofía es la que siempre hemos seguido nosotros trabajando pues con pintores nacionales, con pintores internacionales. Sobre todo intentamos potenciar más el pintor canario. ¿Por qué? Porque al final siempre el canario en todas sus profesiones, al final casi que triunfa siempre más fuera que dentro, y no. Debemos de potenciar todos nuestros artistas en todas las facetas porque tenemos muy buenos pintores aquí. Bueno, por ejemplo, ¿qué pintores? Bueno, pues aquí tenemos, nosotros por ejemplo hemos sido marchantes de Alberto Manrique hasta su fallecimiento. Tenemos a Manuel. Tenemos estos cuadros aquí que estamos mostrando. Esto es realismo fantástico, que además de ser una técnica muy complicada porque es acuarela, y eso está hecho en acuarela, pues fíjate, se llama realismo fantástico porque es real lo que estás viendo, pero está en su imaginación, está fantaseado. Entonces tú verás, te puede gustar más o menos, pero es que no deja indiferente a nadie. O sea, aquí hay gente que viene y le gustan muchos tipos de cuadros, pero siempre te hablan de este artista. Te dicen, ay, a lo mejor no es mi estilo, pero me encanta. ¿Por qué? Porque me llama la atención, porque me parece diferente y porque cada cuadro cuenta una historia distinta. Entonces después tenemos, pues hemos trabajado mucho también con Manolo Lescano, que también es un pintor canario, que está afincado en Lanzarote, con Raúl Francés, con este, por ejemplo, que es Carmelo Motes de Oca, que es un pintor también de aquí, el pintor de Terol, comúnmente llamado. Y, por ejemplo, fíjate, ese de arriba es un cuadro de Alberto Manrique también. Y fíjate la diferencia que hay entre el paisaje y el realismo fantástico. Pues es el mismo artista, a pesar de ser estilos totalmente diferentes. Aquí en Arte Santana nos diferenciamos porque buscamos que tú tengas una experiencia. Que cuando tú vas a comprar un cuadro, no compres solo un cuadro por decorar, sino que tenga un significado, o sea, que te sientas, pues que tengas una emoción cuando lo veas, que digas, oye, pues mira, es un cuadro que me relaja, o es un cuadro que me sorprende, me da alegría porque tiene colorido, lo que tú sientas con esa pintura. Soraya, además, a pesar de esos 50 años de historia, estás mirando el futuro, ¿no? Porque estás planeando cositas. Sí, siempre estamos buscando innovar y ser diferentes, y bueno, además de que somos la única galería que además de comprar el cuadro puedes enmarcarlo y ponerlo como a ti te guste, pues también queremos hacer un espacio para pintores
que no tienen la posibilidad de exponer en otros sitios. Entonces tenemos un proyecto ahí que ya le llamaremos cuando lo llevemos a cabo, y creo que puede ser algo muy interesante, la verdad. Pues Soraya, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu galería. No, esta es su casa, cuando quieran. Y nada, si ustedes también quieren ser partícipes de la historia, de estos 50 años de historia de la Galería Arte Santana, ya sabe que se encuentra en pleno corazón de Mesa y López. Aquí podemos encontrar obras tanto de artistas consagrados como de noveles y de diferentes técnicas y estilos. Bueno, ahí queda esa propuesta y nosotros seguimos en Gran Canaria porque Televisión Canaria estrena mañana El jefe soy yo, protagonizado por el humorista Quique Pérez. Este nuevo formato cargado de pedagogía y humor muestra el día a día de los canarios y canarias que trabajan como autónomos. Estefanía de Blasio. Buenos días, Canarias. Hace tan solo unos minutos que acaba de terminar la rueda de prensa de este nuevo programa que se estrena mañana, 2 de diciembre. Y qué mejor manera que hablar con el presentador. Vamos a hablar con Quique Pérez, humorista, que nos va a contar todos los secretos de este nuevo programa en el que se muestra cómo sobrevivir siendo autónomo hoy en día. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, sí, se muestra cómo sobreviven autónomas y autónomos de toda Canarias desde un punto de vista amable, agradable, que yo creo que paso estoy yo. Y bueno, pues la idea es esa, la idea es visibilizar, digamos, toda esa gente que empuja en esta tierra y que al fin y al cabo también merece su huequito en la tele, ¿no? Bueno, me han chivado que hay situaciones inesperadas, sorpresas. Es que me han puesto a trabajar, nunca mejor dicho, me han puesto a trabajar. Yo quería ser el jefe, pero realmente lo que nos encontramos es un montón de jefazos y jefazas de su propio trabajo, su propia pasión, y que han convertido sus pasiones en su forma de vivir y que, ya les digo, día a día aguantan la economía de esta tierra y vamos a tener historias maravillosas. Claro, aprendiendo pues cómo sobreviven los autónomos, pero también un homenaje a ellos. Sí, por supuesto que sí, ya les digo, desde el cariño más absoluto y sobre todo eso, aportando un poquito pues esa gracia y ese humor, intentando ser su jefe y al fin y al cabo eso, que se sientan también recompensados, y yo creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que un montón de trabajadoras y trabajadores de Canarias se hayan visto pues un poco teniendo ese hueco, ¿no? Así que por fin alguien le haya dicho, oye, tío, cuéntame tu historia, ¿no? Así que hay que verlo. Sí, hay que verlo y bueno, pues a disfrutarlo, Televisión Canaria, y también pues a ver a gente que a lo mejor puede ser tu vecino o tu vecina que todos los días se levanta por la mañana a intentar buscarse la vida y bueno, pues a ganarse el pan de una manera honrada y sobre todo muy, muy, muy trabajadora. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues ya lo saben, apúntenlo en sus agendas. Mañana 2 de diciembre se estrena El jefe soy yo. La medicina avanza también a nivel de operaciones y eso permite realizar intervenciones de formas mucho menos agresivas y lesivas para los pacientes. Es el caso que hemos podido comprobar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en la isla de Tenerife. La intervención sobre un aneurisma, una dilatación arterial, en donde se ha utilizado únicamente un catéter, una vía que evita abrir en una zona tan delicada como el cerebro. Esta es una intervención donde se aplica radiología. Se hace en este caso para tratar una aneurisma, una dilatación dentro de una arteria del cerebro con alto riesgo de sangrado. Se rellena con un solo dispositivo hecho a medida del paciente. Esto evita una manipulación de una zona muy delicada. No abrimos la cabeza para operar un aneurisma en la cabeza, sino que entramos con catéteres por la ingle, que consisten en rellenar con un solo dispositivo todo el aneurisma. Difiere del tratamiento más antiguo, que consistía en meter muchos coils, que son alambres de titanio. No es necesario abrir, se guían a través de la imagen. Es una técnica que realizan en todo el territorio nacional. Los procedimientos antiguos, dado que se ponían distintos dispositivos, pues podía ser que por la experiencia previa, pues a lo mejor alguien quisiera poner dispositivos un poco más pequeños porque le daba miedo, o un poquito más grandes, y había mucha variabilidad en el tratamiento. Con esto la idea es que el tratamiento sea homogéneo, con lo cual un paciente ya se intervenga en un hospital o en otro, el dispositivo que se ponga sea el mismo. La recuperación con esta técnica además es muy alta. El paciente puede regresar a casa a las 48 horas de la intervención. Saludamos de nuevo a Eva, que nos va a contar qué es noticia hasta hora de la mañana. Adelante. Sí, Pilar, pues el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado hoy por primera vez en el juzgado de primera instancia de Tafalla, en Navarra. Cumple así con la comparecencia quincenal que le impuso el juez tras su puesta en libertad. A su salida, al ser preguntado por los medios sobre si dará explicaciones, Cerdán ha afirmado que será a su debido tiempo.
Y la unidad militar de emergencias llega a Barcelona para ayudar al control de la peste porcina, con 80 efectivos que se han unido al equipo encargado de las labores de control que afecta a jabalíes del parque de Collserola. El gobierno de España se reúne hoy de urgencia para ver si implanta nuevas medidas. Y conmoción en Jaén. Hoy el ayuntamiento va a realizar un minuto de silencio por las 2 jóvenes halladas muertas el sábado. Sus amigos dicen que sufrieron acoso escolar. Tenían 15 y 16 años. Fueron encontradas en un céntrico parque de Jaén. Los investigadores apuntan al suicidio como causa. Una de ellas va a ser enterrada hoy. El caso está bajo secreto de sumario. Y hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Distintos municipios desarrollan actividades para conmemorarlo. Y Ciar Pérez, estás en La Laguna. Ahí ya está todo preparado. Sí, Eva, de hecho, a esta hora ya han comenzado a montar las carpas y también todos los preparativos, valga la redundancia, para conmemorar este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estamos con el director del evento, Jesús Carballo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Cuéntanos un poco y rápidamente, ¿en qué va a consistir la jornada de hoy? Pues hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 1 de diciembre, y hemos querido dar un mensaje en La Laguna de que también, aparte de tener un patrimonio arquitectónico, también tenemos un patrimonio humano, ¿vale? Entonces tendremos diferentes actividades durante el día para llegar a toda la comunidad y a diferentes ámbitos de la familia, desde la infancia hasta los adultos. No hemos querido solo dirigirnos al colectivo. Uno de los motivos es intentar quitar el estigma, ¿no?, que se tiene sobre esta enfermedad. Ese es el fin del día de hoy, ¿no?, de informar, de prevención y de romper eso con el estigma que a día de hoy se sigue teniendo con la enfermedad, y sobre todo con la desinformación que a día de hoy seguimos teniendo, porque la gente sigue confundiendo que VIH es lo mismo que SIDA y no, no tiene nada que ver. Jesús, tú, aparte de director del evento, también eres o fuiste paciente de esta enfermedad. Hablas de que esta enfermedad generó en ti un gran impacto emocional porque te pilló muy joven, ¿no? Correcto, yo soy una persona visible desde hace 3 añitos y me detectaron el VIH a los 18 años, entonces para mí eso fue un antes y un después. En ese momento se me oscureció todo y lo único que piensa y lo que piensa la gente a día de hoy es muerte, ¿no? Pero es cierto que hace 3 añitos me hice una persona visible y quiero, estoy intentando ser un referente y servir de ayuda para aquellas personas que recién le han diagnosticado el virus. Bueno, Jesús, muchas gracias por atendernos y esperamos que la lluvia les sea amable. Seguro que sí, le esperamos a todos aquí hasta de 10 a 7 de la tarde, que cerraremos con la lectura de manifiesto, ¿vale? Perfecto, Jesús. Un día hoy para conmemorar esa lucha contra el SIDA. También desde esta activista nos recordaba fuera de cámaras la importancia que es detectar a tiempo esta enfermedad para evitar también un número de muertes considerado. Y buenas noticias del sector de la aviación. Airbus acaba de informar que ya ha arreglado el problema de los aviones A320. Apenas quedan 100 afectados. Han realizado actualizaciones de software necesarias en los más de 6.000 aviones en los que podría fallar el control de vuelo. Este modelo es el más vendido a escala mundial para la aviación comercial. Y más de 600 muertos y centenares de desaparecidos por las inundaciones de las lluvias registradas en el sudeste asiático. Esta borrasca es ya una de las más destructivas de los últimos años. Indonesia, Sri Lanka y Tailandia son los más afectados. Pues esto es todo por nuestra parte, así que seguimos pendientes de la actualidad. En la isla de La Palma, los Llanos de Aridane también ha inaugurado su tradicional nacimiento, que en esta ocasión rememora la reciente visita de la Virgen de las Nieves al municipio en esa peregrinación insular. Lo curioso es Magali Cáceres, que lleva un manto nuevo. Buenos días. Muy buenos días, Canarias. Pues sí, este tradicional nacimiento de los Llanos de Aridane, uno de los más antiguos de Canarias en este gran formato, porque comenzó a fabricarse de esta forma en manos de don Juan Martín a principios de los años 90, finales de los 80, aunque la tradición de los nacimientos en los Llanos de Aridane viene de mucho más atrás, por parte de María Remedios Pulido, que fue quien lo puso en marcha
a finales de los años 70, principios de los 80, pero en esta ocasión, como pueden comprobar, está recreado el centro de los Llanos de Aridane en épocas pasadas, eso sí, con elementos muy nuevos, como el que mencionabas, esa visita de la Virgen de las Nieves en su peregrinación insular el pasado mes de octubre y noviembre a los Llanos de Aridane. Don Rubén Fagundo es el párroco de los Llanos de Aridane, que está aquí también contemplando este momento en que la Virgen, con el manto azul que se le regaló por parte del Ayuntamiento de los Llanos, don Rubén, está paseando por el centro. Y no falta además ningún detalle. Ciertamente, buenos días para todos, y yo creo que fue un momento histórico, un momento muy emocionante y además un momento de la comunidad precioso. Así que me alegra que se haya representado pues este momento, que además tendrá su esperanza el día 5 de agosto del próximo año, donde la Virgen llevará el manto regalado por el municipio de los Llanos de Aridane, si Dios quiere. Porque muchas de las personas de los Llanos esperaban que en esta misma visita se pusiera ese manto, cosa que no es nada fácil, esto lleva un protocolo y no fue posible, pero aquí en esta representación, con sus custodios, con la banda de música municipal, se ha intentado completar de una manera que todo el mundo se está quedando muy contento con este nacimiento. Yo creo que sí, por lo menos representa ese momentito que nosotros quisimos que fuera así, pero el protocolo es muy largo, era muy complicado y también se entiende que no se le pudiera poner, así que estamos contentos de que el día principal de ella se realice ese deseo que tenemos todos. Estaremos muy atentos el próximo 5 de agosto. Don Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos para ver juntos este nacimiento de los Llanos de Aridane 2025. Muchísimas gracias. Encantado, Magali, con mucho gusto. Siempre el motivo central de un nacimiento, saben ustedes que es el portal, ese momento que tenemos también aquí, pero en esta ocasión hemos querido mostrarles las peculiaridades que tiene este nacimiento de los Llanos, con la peregrinación de la Virgen de las Nieves, un guiño al antiquísimo Circo de los Totis que venía por esta zona, teatrillos en los Llanos de Aridane y muchas cosas de los momentos de épocas pasadas aquí en este municipio. Muchísima gente ha venido a verlo ya, y eso que se inauguró este fin de semana. No se lo pierdan si tienen la oportunidad, porque de verdad que merece la pena. Pues nos quedamos con esa cita y hasta aquí nuestro programa, y hoy lo hacemos recordando que es 1 de diciembre y que se conmemora el Día Mundial del SIDA. Sí, y en todo el archipiélago se han instalado pues distintas carpas, actividades, celebraciones, mesas informativas. Sí, lo hemos visto, y hemos visto que, por ejemplo, en la ciudad de La Laguna, la isla de Tenerife, la lluvia no ha empañado parte de los actos programados, eso sí, con el paraguas en la mano. También de imagen en directo de la calle de la Carrera, donde, como ven, ya luce ese alumbrado navideño. Ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en la web y en el Telenoticias 1. Regresamos mañana a las 8 para darles los buenos días, Canarias.